Estimados alumnos, vamos a iniciar con la sesión denominada Diseño de Proceso. En esta sesión, la idea principal es traducir ya en un esquema operativo todos los elementos que se han revisado respecto a la estrategia, a cómo debo de plasmar mis requerimientos del cliente y ahora debo diseñar específicamente el proceso capaz de atender ese requerimiento del cliente. Inicialmente, la primera herramienta que vamos a trabajar es la denominada SIPOC. SIPOC es una visión amplia de lo que se requiere en la organización como procesos. Si bien es cierto, ya hemos visto que es un blueprint. El blueprint es un concepto de un mapa general que me permite ver cómo interactúan los puntos de contacto con el cliente y a su vez me permite también ver cómo genero una visión global de todos aquellos procesos que están fuera de la línea de visibilidad del cliente. Ahora lo que vamos a hacer es secuenciar como cadena de valor los elementos para poder determinar cuáles son la visión general de lo que es el proceso o los procesos dentro de la organización. El concepto de SIPOC viene de las siglas S de supplier o proveedor, I de input o entrada o aporte, P de procesos, O de resultados, O de salidas y C de clientes. Lo interesante es que yo voy a tener indicadores de proceso que me van a permitir ver si es que estoy generando o no una operación efectiva y eficiente, y indicadores de calidad cuando mis clientes evalúen si sus resultados satisfacen sus expectativas tal cual como hemos visto en el modelo CERCUAL. En este caso es importante identificar quién es el proveedor, cuál es la entrada, cuál es la secuencia de procesos que se siguen de manera lineal o secuencial y ver los principales elementos de salida. Veamos entonces un ejemplo que me permita ver cómo puedo evaluar un SIPOC. En este caso, vamos a darnos cuenta de que un supplier, vamos a ver un proceso de un servicio de préstamo, de un leasing, de un préstamo bancario para la adquisición de un equipo. El proveedor, en este caso, el proveedor inicial, es la agencia de crédito que debe entregar el reporte crediticio del posible cliente y los requerimientos para que esos inputs sean considerados válidos es que el reporte crediticio tiene que ser entregado por la agencia crediticia dentro de los 30 minutos. La data tiene que estar actualizada al día anterior, como lo estamos viendo acá. En esta zona estamos viendo la característica del reporte crediticio. Aquí vamos a generar el punto donde lo estoy viendo. Esta zona de aquí que estoy marcando es el punto donde yo voy a generar específicamente la información referente a lo que me está pidiendo. Vamos a poner aquí. Aquí, en esa zona donde dice requerimiento, voy a poner todos los elementos que yo voy a generar como requisitos de mi entrada. Si mi entrada es el reporte crediticio, lo voy a querer que esté en 30 minutos, que la data esté actualizada al día anterior y que el reporte pueda ser revisado o pueda ser factible ser revisado en 3 minutos.
Una vez que yo obtenga ese documento, voy a ejecutar, en este caso se ha puesto dos procesos: revisar el crédito del cliente y evaluar la validación del equipo que está deseando adquirir. Acordémonos que un concepto de leasing es la compra de un equipo a través de un préstamo bancario. La salida de este proceso de revisión y validación debería ser el acuerdo de leasing. El requerimiento de esta salida es que sea completado dentro de los 5 días, que estén todas las condiciones especificadas y las formas de pago, y que este acuerdo sea un máximo de 2 páginas y que no incluya no incluyendo la lista de ítems, que debe ser probablemente un anexo. Esto estará determinado o será el cliente de esto, será el equipo, el licenciatario de leasing, el equipo que el que va a evaluar específicamente. No es el equipo, es el equipo general que va a licenciar, la persona que va, o la fábrica que va a licenciar. El proveedor, en el siguiente paso, va a ser ya la oficina que va a proponer los elementos que yo voy a licenciar o que voy a hacer licenciar o que voy a hacer leasing. Voy a requerir la propuesta del calendario propuesto para el leasing en función de cómo voy a entregar la lista de ítems, el precio retail, la manufactura, y el proceso será preparar los documentos y generar los fondos y la forma de pago respectiva. La salida, que es realizar el pago, será en la cantidad correcta dentro de un día de que haya sido entregado el producto, y que este ha sido a través de vía de transferencia bancaria. Y el cliente va a ser la oficina donde donde se generó todo el proceso inicial. Como ven, en la parte central tengo los procesos, las entradas con sus requerimientos y las salidas con sus requerimientos, y en todos los casos yo lo que voy viendo es un concepto general sobre las etapas de un SIPOC, que es proveedor, input, proceso, output y cliente. Una vez que yo tengo claro este SIPOC, yo ya tengo identificado cuál es mi cadena de valor que está aquí en mis procesos. Si lo vemos, esta parte de procesos va a ser la que va a identificar mi cadena de valor, mis requerimientos y mis entradas, mis salidas y sus requerimientos y mis clientes a los cuales voy a entregar. Si yo ya hago un zoom al proceso, específicamente hago un zoom al proceso anterior, o sea, veo este proceso de aquí y le hago un zoom, yo voy a ver de que este proceso ya lo puedo definir como un elemento que va a transformar una entrada en una salida a través de una serie de actividades que deberían agregar valor. La forma como yo ejecute el proceso va a determinar si genero o no genero productividad. Y la productividad la vamos a medir como la relación entre los insumos que utilicé y los resultados que estoy obteniendo. Por ejemplo, cantidad de servicios por hora va a ser un elemento de productividad. Cantidad de servicios por insumos en un restaurante también es un elemento de productividad. Entonces, cuando hablemos de diseñar un proceso,
significa construir este SIPOC que me va a definir de manera general cómo se van a realizar las cosas, la cantidad y tipo de recurso humano que voy a utilizar ya en un segundo nivel, ya cuando entré más al detalle, la calidad del servicio esperado, la tecnología a ser usada, el tiempo esperado por procesos, que me va a definir mis parámetros de atención y velocidad que voy a requerir, la interacción con el cliente y el nivel de flexibilidad del proceso. Como se dan cuenta, yo para poder definir todos esos elementos, no basta con que defina el SIPOC y cada uno de sus procesos, ni tampoco con que tenga un esquema general de productividad. Tengo que detallar más el proceso. Entonces, desde aquí comienzo ya un punto inicial donde yo tengo que satisfacer todos estos requerimientos y voy a partir diseñando la secuencia de actividades de cómo se van a definir las acciones, y esto lo voy a hacer a través de un mapa de procesos. El mapa de procesos viene a ser ya un nivel más detallado de estos macroprocesos visto en el SIPO. Entonces, ¿qué es lo que tengo que definir? Tengo que definir cómo van a ser mis procesos y esos procesos cómo van a alcanzar una ventaja competitiva, poder detallar qué procesos generan o no generan valor y eliminar aquellos que no generen, siempre buscar la maximización desde el punto de vista del cliente y ver el nivel de calidad para definir si voy a tener un valor de recompra. Para eso comenzaré detallando lo que es un diagrama de procesos que me va a permitir describir ya la secuencia de actividades a mayor detalle, los subprocesos, las entradas, las salidas, los parámetros del proceso y producto, los clientes y proveedor y los dueños de los procesos. Este esquema de definición de un proceso debo realizarlo en función de actualmente cómo realizo las actividades, no de cómo quisiera que sean, para poder mapear la situación actual. Si en algún momento yo estoy mapeando una situación posible futura en un diseño posterior ya mejorado, ahí podría mapear cómo quisiera que sea. Pero si por el contrario, ese es un proceso totalmente nuevo que recién se va a diseñar, en ese caso, primero identificaré las oportunidades de mejora y realizaré un mapeo de procesos ideal de cómo podría manejar esta situación. Entonces, donde dice, debe comentarse cómo funciona realmente, es cuando mapeo la situación actual. Si yo ya quiero diseñar algo de cero, recién ahí podré buscar cómo va a ser este proceso y mapearé un concepto idealista del mismo. Vamos a seguir los pasos para poder mapear adecuadamente este proceso. El primero va a ser identificar las entradas y salidas de cada uno de los puntos, y esto lo veo aquí en el SIPOC, donde ya vi las entradas y salidas generales de cada uno de mis procesos. Ahora lo tendré que ver de manera detallada. Y ampliar un poco más la visión o ver más de cerca, donde yo pueda mostrar todos los pasos generales. Una vez que tenga todos los pasos, mostraré las salidas de cada paso y finalmente determinaré cuáles son los parámetros del proceso que me determinen una secuencia de actividades lógicas a ejecutar ya en un nivel más detallado. Mis parámetros del proceso los podré clasificar como factores de ruido, factores controlables o procedimientos estándares. Los parámetros del proceso van a ser elementos, ¿okay? Elementos que van a identificar o van a detallar cómo voy a ejecutar mis actividades. Estos parámetros del proceso se ponen justamente a la altura de donde yo he detallado o he identificado mi proceso. Vamos a ver esto un poco más detallado.
Si yo veo o parto de este concepto inicial o lineal, que tengo una entrada o un input, un proceso y un output, entre la salida de cada proceso es lo que voy a determinar como output, y esta flecha que está aquí me va a determinar justamente si es que yo estoy identificando todas las características de calidad de mi salida. Acá pondré la nomenclatura de todas las características de calidad de mis salidas. En esta parte que estoy marcando, abajo del proceso, pondré todos mis parámetros del proceso, y ya anteriormente en las entradas tenía los requerimientos de las mismas. Entonces en este caso tendré el proceso con todos sus parámetros y las salidas con sus características de calidad necesarias. Recordemos que el parámetro del proceso son elementos que identifican cuáles son las variables de mi proceso que yo debo de generar o controlar para que este proceso me dé un resultado esperado. Acá inicialmente lo que yo he estado viendo es que a este primer nivel de la secuencia de actividades he generado un elemento llamado SciPoc. Aquí yo tengo el SciPoc, acá en este nivel está el SciPoc, en este nivel 1, y en un nivel 2 o nivel de proceso 2 es donde yo voy a generar mi mapa de proceso a este nivel 2, y el proceso a nivel 3 es lo que yo voy a denominar un flujograma. Entonces en estos casos yo tendré un primer paso a nivel de SciPoc, un segundo paso a nivel de mapa de procesos y un tercer nivel a nivel de lo que vamos a denominar un flujograma. Lo que yo tengo que ver es que ya a nivel detallado de mis procesos van a estar específicamente denotados en este tercer nivel. Entonces vamos a pasar a ver cómo generar este segundo nivel a nivel de secuencia de actividades y un tercer nivel a nivel de flujograma.